Queridos hermanos, delante del Santísimo Sacramento, antes de dar la bendición, vamos a hacer esta reflexión. Hoy que estamos contemplando aquellos que ya ven a Dios y que son los santos, dice Primera de Tesalonicenses 4:3, esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Y para ser santos debemos vivir las bienaventuranzas. Por eso, delante del Santísimo Sacramento y pidiendo luces al Espíritu Santo, quisiera que juntos hagamos examen de conciencia sobre las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Son el estilo de vida de Jesús. Es el comportamiento que nos hace felices. De hecho, la palabra beato, si la llevamos al latín, beatus o beata, significa feliz. Las bienaventuranzas son un conjunto de comportamientos que nos hacen felices. Y solamente vamos a ser felices si vivimos con Jesús. Por eso es bueno cotejar nuestra vida con las bienaventuranzas. Ustedes pueden leer las bienaventuranzas, están en Mateo 5, 1 al 12. Vamos a repasar brevemente las bienaventuranzas, que son 8. La primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús ha dicho, no se puede servir a Dios y al dinero. La primera bienaventuranza nos habla de la pobreza evangélica. ¿Qué es la pobreza evangélica? La Iglesia no quiere la miseria. La Iglesia no quiere que haya gente que se muera de hambre. La Iglesia no quiere que haya gente sin trabajo. La Iglesia no quiere que haya niños abandonados. La Iglesia no quiere la miseria. Dios no quiere la miseria. Por lo tanto, la pobreza evangélica no es la miseria. Entonces, ¿qué es la pobreza evangélica? Es una virtud por la cual consideramos a Jesús como nuestro tesoro. Y porque Jesús es nuestro tesoro, usamos correctamente los bienes materiales. Es decir, no hemos puesto el corazón en los bienes materiales, sino nuestro corazón está puesto en Jesús. Todos los santos han sido pobres, han vivido la virtud de la pobreza evangélica. El tema no es la cantidad de dinero que tengas, esto que quede claro, porque también han habido santos ricos. Por ejemplo, denme nombres de santos ricos, a ver. San Francisco de Asís era de clase acomodada. ¿Quién más? San Luis, rey de Francia. El beato Carlo Acutis. Por lo tanto, no es una cuestión de la cantidad de dinero que tengas. No hay por qué envidiar al que tiene dinero. Bendito sea Dios, y el dinero que ha conseguido es con su trabajo honesto. No es una cuestión de la cantidad de dinero que tengas, es una cuestión de que tu corazón debe estar puesto en Dios. Si tu corazón está puesto en Dios, vas a usar correctamente el dinero. Todos los santos han sido pobres porque para ellos su verdadera riqueza era estar con Dios. Santa Teresa de Jesús, quien murió el año 1582, decía, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Unas preguntas para nuestro examen de conciencia. ¿Vivo la pobreza evangélica? ¿Es Jesús mi verdadero tesoro? ¿Soy una persona desprendida?
La segunda bienaventuranza es la siguiente: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Jesús dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Mateo 11, 28, 29. La mansedumbre está unida a la paciencia. De hecho, la sabiduría popular dice: tiene paciencia de santo. La paciencia es la virtud conectada con la mansedumbre. Y gracias a la paciencia no nos dejamos dominar por la ira. La ira es un pecado capital. Cuando no forjamos en nosotros la mansedumbre, es decir, la paciencia, tenemos reacciones que llevan a maltratar al prójimo. ¿Y qué hacer para tener paciencia? Por si acaso, no existe una vacuna contra la ira. No existe esa vacuna. ¿Qué debemos hacer? Debemos pedir la gracia de ser mansos como Jesús. Hay que pedir en la oración la gracia de la mansedumbre, la gracia de la paciencia. Hay una oración que aprendí de niño hace muchísimos años atrás. Jesucito manso, corderito, haz tu cunita en mi corazoncito. Hay que pedirle a Jesús, manso, corderito, que esté en nuestro corazón. ¿Quién es el santo de la dulzura? ¿Quién es? San Francisco de Sales. Murió el año 1622. San Francisco de Sales tenía un carácter fuerte, era impulsivo, era fosforito, para que me entiendan. Pero con la gracia de Dios adquirió la mansedumbre y es el santo de la dulzura. Decía San Francisco de Sales: se casan más moscas con una gotita de miel que con 100 barriles de vinagre. Vamos a hacer nuestro examen de conciencia sobre esta segunda bienaventuranza. ¿Soy una persona mansa? ¿Tengo reacciones violentas? ¿Estoy constantemente faltando la paciencia? ¿Me dejo llevar por el mal carácter? Tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Les invito a leer 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 7. Ahí se nos dice que nosotros tenemos que consolar a los demás con el consuelo con que Dios nos consuela. Qué bonito. Hay que consolar a los demás con el consuelo con que Dios nos consuela. Llorar es humano. Jesús, como verdadero hombre, lloró. Por ejemplo, denme algún pasaje de los evangelios donde aparece Jesús llorando. Cuando le dicen que Lázaro ha muerto, Jesús lloró. Es errado decir los hombres no lloran, eso es machismo. Los hombres y las mujeres lloran, todos lloramos, porque somos humanos. Debemos buscar consuelo en el Señor, como los santos. Los santos lloraban al pie del sagrario. Ahí se tiene que llorar, queridos hermanos, porque hay que recibir consuelo del Señor. Aprendamos a llorar al pie del sagrario. Y tenemos que consolar al que llora. Es una obra de misericordia consolar al triste. Los santos nos enseñan a ser solidarios con el dolor de sus hermanos. Los santos fueron solidarios con el dolor del prójimo. Los santos consolaban, animaban, eran paño de lágrimas de los que sufrían. También tenemos que llorar por nuestros pecados, porque a veces no lloramos por nuestros pecados. Y tenemos que llorar por nuestros pecados. Eso se llama el dolor del corazón. Queridos hermanos, no nos acostumbremos a confesarnos de rutina. Para confesarnos bien hay que tener dolor de corazón. Acuérdense las condiciones para una buena confesión: examen de conciencia,
dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. Tenemos que llorar por nuestros pecados y así vamos reparando. San Juan María Vianney, quien murió el año 1830, lloraba cuando escuchaba a un penitente poco arrepentido. Y el penitente le decía: Padre, ¿por qué llora? Y él respondía: lloro porque tú no lloras y deberías llorar por los pecados que tienes. Aprendamos de los santos a llorar por nuestros pecados. Por eso las preguntas que yo les lanzo son las siguientes: ¿lloro por mis pecados? ¿Lloro con los que lloran? ¿Consuelo a los tristes? ¿Busco consuelo en el Señor? Vamos con la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En Isaías 32:17 leemos: la paz es fruto de la justicia. Qué importante es la justicia. No habrá paz en una sociedad mientras no haya justicia. Y en la Biblia, el justo es el que se relaciona correctamente con Dios y con los demás. Por ejemplo, San José es llamado varón justo, porque San José se relacionó correctamente con Dios y con los demás. En la Biblia, el justo es aquel que defiende los derechos de Dios, porque Dios tiene derechos, queridos hermanos. Y el justo es el que defiende los derechos de los hombres. Hoy se habla mucho de justicia, pero muchas veces es una visión ideológica. Tal como entendemos hoy la justicia, como la escuchamos, sobre todo de los políticos, es una visión ideológica. Se habla mucho de la justicia y aquellos que hablan de la justicia están a favor del aborto, cuando asesinar a un inocente es la mayor injusticia. La justicia empieza cuando se le da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y Dios es el dueño de la vida. Los santos han sido justos, han sido honestos, han realizado bien sus deberes de cada día. Ahí está la santidad. La santidad no está en lo extraordinario. La santidad, ¿dónde está? En lo ordinario, en hacer bien nuestros deberes de cada día. En eso consiste ser justos. Una vez Santo Domingo Sabio le preguntó a don Bosco: quiero ser santo, ¿qué tengo que hacer? Y don Bosco le respondió: ¿quieres ser santo? Haz tus deberes de cada día con alegría y serás santo. Extraordinaria la respuesta de don Bosco a Santo Domingo Sabio, que murió a los 15 años. ¿Quieres ser santo? Haz tus deberes de cada día con alegría y serás santo. Vivamos la justicia siendo personas responsables, honestas. Hagamos bien nuestros deberes de cada día. Ahí está la santidad. Por eso, hagamos estas preguntas como examen de conciencia. ¿Soy una persona honesta? ¿Cumplo mis deberes propios? ¿Defiendo los derechos de Dios? Repito, Dios tiene derechos. Tiene el derecho a ser adorado, el derecho a ser alabado, el derecho a ser glorificado. Por eso tenemos que defender la libertad religiosa, porque Dios tiene derecho a ser alabado. Defiendo los derechos fundamentales de la persona, siendo el primer derecho, ¿cuál? El derecho a la vida. Queridos hermanos, no vamos a ser santos si no somos personas justas. Quinta bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Todos hemos leído y meditado seguramente la parábola del buen samaritano. Lucas 10, 29 al 37. En la parábola del buen samaritano aprendemos lo que significa ser misericordiosos.
Si ustedes leen con calma la parábola del buen samaritano, están los verbos de la misericordia. ¿Cuáles son los verbos de la misericordia? ¿Qué hizo el buen samaritano? Vio, primer verbo, vio al judío que estaba tirado en el suelo, golpeado, ensangrentado. Vio. Se compadeció, segundo verbo. Se acercó, tercer verbo. Curó, cuarto verbo. Y cuidó, quinto verbo. Esos son los verbos de la misericordia. ¿Cuál es el primer verbo? Vio. Hay que ver, hermanos. ¿Cómo vas a ser misericordioso si no ves el rostro del prójimo? Y no ves el rostro del prójimo porque estás viendo horas tu celular. Tienes que ver el rostro, el que está a tu lado. En la cara se ve cómo está la persona. Lo primero es ver. ¿Cuál es el segundo verbo? El buen samaritano se compadeció, tuvo entrañas de misericordia, lo cual no pasó con el sacerdote y no pasó con el levita, porque ambos dieron un rodeo y se fueron. ¿El tercer verbo cuál es? Se acercó. Hay que acercarse. Para practicar la misericordia tenemos que acercarnos. No se puede practicar la misericordia de manera virtual. Tenemos que acercarnos. Acércate para consolar, acércate para aconsejar, acércate para corregir, porque la corrección fraterna es una obra de misericordia. ¿Cuál es el cuarto verbo? Curó. Tenemos que acercarnos para curar, no para abrir heridas. Muchas veces abrimos heridas porque no cuidamos la lengua, por ejemplo. Si te acercas al prójimo es para curar. Dice Hechos 10:38 que Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Y el último verbo, cuidó. Hay que cuidar al hermano, sobre todo a los más frágiles. Y todos estos verbos lo han vivido los santos. Los santos vieron, se acercaron, tuvieron misericordia, curaron, cuidaron. No hay santidad sin la práctica de la misericordia. Todos los santos han sido misericordiosos, se han preocupado por los demás. Santa Teresita del Niño Jesús, quien murió el año 1897, siendo una muchachita de 14 años, escuchó que iban a ejecutar a un asesino llamado Pranzini. En la época de Santa Teresita había un asesino llamado Pranzini, lo habían tomado preso, había pena de muerte, lo iban a ejecutar. Pranzini había rechazado la oferta que se le hizo de que se confiese, no quería confesarse. Santa Teresita del Niño Jesús tenía 14 años, escuchó la noticia y comenzó a rezar por la salvación de Pranzini. ¿Y qué pasó con Pranzini? Momentos antes de ser ejecutado, pidió un crucifijo y besó el crucifijo. Es decir, pidió perdón por sus pecados, porque alguien estaba rezando por él. ¿Quién? Santa Teresita del Niño Jesús. Qué importante es preocuparnos por la salvación de los demás. Queridos hermanos, la misericordia no solamente consiste en dar pan a un pobre, que hay que hacerlo por si acaso. La misericordia tiene que ver también con el celo por las almas. Don Bosco decía, con tal de salvar un alma iría hasta las mismas puertas del infierno y saludaría al mismo diablo. Bravo, ¿no? Eso se llama celo por las almas. Vamos a preguntarnos, ¿tengo una mirada misericordiosa con los demás? ¿Vivo las obras de misericordia? Sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. San Pablo, en 1 Corintios 6, 18 al 20, dice que debemos dar gloria a Dios con nuestro cuerpo.
es decir, con nuestra sexualidad. Queridos hermanos, la virtud más importante, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ya están dormidos. Ahorita comenzamos la alabanza para que se despierten. La caridad. La virtud más importante es la caridad. Pero no podemos vivir la caridad si no vivimos la pureza, porque con un corazón sucio no se puede amar a Dios y al prójimo. Por eso es importante la virtud de la castidad. La virtud más importante es la caridad. Pero no se puede vivir la caridad si no se vive la castidad, porque la castidad hace posible tener un corazón limpio. La castidad hace posible que nuestro corazón sea como un sagrario. Cuando no se vive la castidad, nuestro corazón es como un tacho de basura. Y no estoy exagerando. Con un corazón sucio no se puede amar a Dios, no se puede amar al prójimo. Todos los santos han vivido la virtud de la castidad. Y es para todos, solteros, casados, sacerdotes, consagrados, para todos. Los santos nos enseñan la belleza de la pureza, la belleza de la castidad. Santa María Goretti murió el año 1902, murió defendiendo su pureza. Todavía no había cumplido 12 años Santa María Goretti cuando murió apuñalada por su agresor. Santa Yana Beretta murió el año 1962, casada. Tuvo 4 hijos, dio su vida para que su hijita nazca. Ella vivió santamente el noviazgo en castidad, llegando al matrimonio limpiamente. Hace poco se ha beatificado a una novia. ¿Sabían? ¿Sabían o no sabían? Tienen que entrar a San Google. ¿Saben que se ha beatificado a una novia? ¿Cómo se llama? Sandra Sabatini. Muy bien, Sandra Sabatini. Murió a los 22 años, el año 1984. Ella vivió limpiamente su noviazgo. Sí se puede vivir la castidad, queridos hermanos. No dejemos que el mundo nos engañe y nos diga que no se puede vivir la castidad. Sí se puede. Tenemos que acudir a los medios por donde viene la gracia. La oración diaria, la confesión, la Eucaristía, la devoción a la Virgen y por supuesto la prudencia. Y sí se puede vivir la castidad. Vamos a preguntarnos, ¿vivo la santa pureza? ¿Cuido la pureza de mi corazón? ¿Valoro la virtud de la castidad? Séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice Efesios 2:14, Cristo es nuestra paz. Quien siga a Cristo tiene paz en su corazón. El verdadero discípulo de Cristo no solamente tiene paz en su corazón, sino que lleva paz a los demás. Y trabaja por la paz. Tenemos que ser personas que llevan paz ahí donde están. Y eso será posible, como les he dicho, porque Cristo está en nuestro corazón, porque vivimos en gracia. Si nosotros experimentamos la paz de Cristo, vamos a comunicar esa paz a los demás. Por eso los santos han hecho siempre un buen ambiente ahí donde estaban. Los santos han sido personas alegres. ¿A quién se le llamaba el payasito de Dios? ¿A quién? San Felipe Neri. Saben mucho, no sé por qué estoy predicando. Los santos han hecho un buen ambiente porque llevaban paz, llevaban alegría, forjaban unidad. La paz está relacionada con la unidad. Las peleas generan mal ambiente. No podemos ser personas que dividen, que engendran conflictos. Al contrario, estamos llamados a forjar la unidad en Cristo Jesús, es decir, en la verdad. Esto también es bueno aclararlo. La unidad es en la verdad, no en la mentira.
San Juan XXIII murió el año 1963, el Papa Bueno dejó como testamento su encíclica Pacem in Terris. ¿Qué significa Pacem in Terris? La paz en la tierra. Y al inicio de su encíclica dice: la paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia, es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. No va a haber paz en el mundo hasta que no nos volvamos a Dios. Es imposible que una sociedad donde se fomenta el aborto tenga paz. Imposible. Es imposible que una sociedad donde se fomenta la inmoralidad, como la agenda LGTB y la ideología de género, tenga paz. Imposible. Ahí donde se pisotea la ley de Dios, ahí no hay paz. Aprendamos de los santos a llevar paz respetando la santa ley de Dios. Por eso, hagamos estas preguntas. ¿Experimento la paz de Cristo? ¿Soy una persona de paz? ¿Hago un buen ambiente ahí donde estoy? ¿Forjo la unidad en Cristo ahí donde estoy? Y ya para terminar, la última bienaventuranza. ¿Quién se anima? ¿Cuál es la última bienaventuranza? Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Les invito a leer 2 Corintios 11, 16 al 33, los sufrimientos de Pablo. ¿Cuánto sufrió Pablo? Apaleado, insultado, abofeteado. Todo eso lo cuenta Pablo en 2 Corintios 11, 16 al 33. San Pío X murió el año 1914. Su lema fue instaurare omnia in Cristo, instaurar todas las cosas en Cristo. Se relata que un día visitó el seminario de Roma y quiso hablar con los seminaristas y les preguntó: ¿cuáles son las características de la iglesia? Y los seminaristas rápidamente le dijeron: su santidad, la iglesia es una santa católica y apostólica. San Pío X les dijo a los seminaristas: falta una característica. Hubo un silencio total. ¿Nadie sabe? Falta una. Nadie respondió. San Pío X entonces le dijo a los seminaristas: muchachos, la iglesia que fundó Cristo es una santa católica apostólica y perseguida. Y es verdad, queridos hermanos. La iglesia que fundó Cristo es una santa católica apostólica y perseguida. Por eso hay que ser mártires. Tenemos que ser mártires. Todos los santos han sido mártires. ¿Por qué? Porque la palabra mártir viene de martiría, palabra griega que significa testimonio. Todos los santos han dado testimonio de Cristo. Y por dar testimonio de Cristo, a algunos los mataron, a otros los insultaron, a otros les hicieron la vida imposible. El cristiano siempre va a ser perseguido. Siempre. Es más, Jesús lo ha dicho: serán odiados por mi causa. Jesús lo ha dicho. Si nosotros seguimos a Cristo, vamos a encontrar siempre mucha oposición. Tenemos que ser mártires. Estar dispuestos a dar la vida por Cristo. Porque hay dos tipos de martirio. En uno de los dos vamos a estar, tenemos que estar, el martirio rojo y el martirio blanco. ¿El martirio rojo en qué consiste? Cuando nos matan por odio a la fe, cuando te matan porque tú dices que eres cristiano y que eres fiel al evangelio y que no vas a pactar con nada que vaya en contra del evangelio. Te matan, martirio rojo. El martirio blanco es cuando no te matan, pero te insultan, te hacen la vida imposible, te quieren hacer caer. La gran mayoría tenemos que vivir el martirio blanco, porque no en todos los lugares del mundo hay persecuciones sangrientas. En alguno de los dos martirios tenemos que estar, que sea lo que Dios quiera. No hay mayor alegría que dar la vida por Cristo. Por eso dice San Pablo en Filipenses 1:21:
Para mí la vida es Cristo y la muerte. A ver, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Vamos a preguntarnos, ¿he tomado conciencia que debo ser mártir? ¿Muestro con valentía mi fe? ¿Sé que debo ir en contra de la corriente? ¿Me seduce alguna ideología? Queridos hermanos, las ideologías engendran hoy en día el martirio blanco, más que el rojo, el martirio blanco. Así que nada de ideologías. Hoy que estamos celebrando la solemnidad de todos los santos, cotejemos nuestras vidas con las bienaventuranzas y pidámosle a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude para que vivamos cada bienaventuranza, pues al vivirlas estaremos reflejando la vida de Cristo. En eso consiste la santidad, en imitar a Jesús. Que así sea. Vamos a disponernos ahora para la bendición final. Luego de la bendición tendremos la Santa Misa.